Hola, amores. ¿Cómo andan el día de hoy? Quería pasar por aquí para comentarles algo que me tiene bastante contenta. Por fin he reorganizado todo el apartado de miembros, que antes estaba bastante desordenado. He implementado mejoras pensando en los distintos tipos de usuarios, o mejor dicho, en los grupos que más suelen apoyarme. Ahora contamos con la membresía Senpai, cuyos miembros tendrán acceso anticipado a los videos antes de que se estrenen para el público general. Y, por otro lado, tenemos la membresía Shogun, que contará con contenido exclusivo. ¿Sí? Videos que estarán disponibles única y exclusivamente para quienes formen parte de ese nivel. La verdad, este es un cambio bastante importante, especialmente para las personas que no habían podido unirse debido al precio de la membresía anterior. Antes, el único nivel disponible que desbloqueaba los videos anticipados costaba aproximadamente $8 con 30 centavos. Ahora, ese acceso estará disponible desde unos $4 con 98 centavos aproximadamente. Y recalco lo de aproximadamente, porque todas las membresías las manejo en pesos colombianos, así que el valor puede variar un poco dependiendo del cambio de moneda. Y bueno, sin mucho más que decir, espero de verdad que les guste este cambio. Se vienen cosas muy buenas para el canal y estoy emocionada por todo lo que está por venir. Les mando un abrazo enorme y un beso. Los amo muchísimo. Capítulo 371. A 7 u 8 kilómetros de Konoha, dentro de un gran árbol formado enteramente por fragmentos de papel, resonó una serie de toses y jadeos intensos. Sangre brotaba de su nariz y boca, y Nagato jadeaba sin cesar mientras luchaba por respirar. Su rostro, ya pálido y enfermizo, se puso aún más blanco como la muerte. Nagato, ¿estás bien? Al ver que el estado de Nagato empeoraba tan repentinamente, Conan exclamó alarmada. Corrió hacia él y sostuvo su brazo. Nagato abrió la boca de par en par, jadeando con enorme dificultad, como si incluso respirar fuera un lujo extravagante. Su rostro mostraba total incredulidad y desesperación. Nunca pensé que fallaría. El último Pain, Yaiko, también fue derrotado. ¿Falló? ¿Nagato dice que falló? Conmocionada, Conan se quedó mirando a Nagato con los ojos llenos de incredulidad. El líder de Akatsuki, quien alguna vez había matado al semidios Ansho, conocido como un ninja invencible, poseedor del legendario y más fuerte Rinnegan, los ojos de la leyenda, una persona así había sido derrotada por Uchiha Kaoru en menos de 10 minutos de combate. Entonces, ¿qué tan fuerte era el enemigo al que se habían enfrentado? Uchiha Kaoru. Conan no pudo evitar morderse ligeramente el labio. Un ninjutsu insondable y extraño, ni siquiera el Tensei divino puede atacarlo. Su forma de moverse es escurridiza. Y ese ninjutsu devastador. Es casi como el poder de un dios. Era difícil de imaginar. Alguien que había heredado el cuerpo del sabio, que poseía los ojos del sabio, que había heredado los ideales de Yaiko y que siempre se proclamaba un dios, que esa misma persona llamara dios a su oponente. Semejante fuerza, susurró Conan con incredulidad, sus hermosos ojos ámbar llenos de pánico e impotencia. Y ahora, ya detectó mi ubicación a través de la vara de chakra y viene corriendo hacia aquí. Tras toser varias veces, Nagato volvió a susurrar suavemente. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos retirarnos de inmediato? Preguntó Conan con ansiedad. Aunque nos retiremos, ya es demasiado tarde. Además, la dignidad de un dios me prohíbe retroceder, dijo Nagato lenta y deliberadamente. Abre una brecha en el árbol de papel, necesito usar esa técnica. Mientras juntaba las manos, el rostro de Conan se volvió aún más sombrío. No, Nagato. En tu estado actual, usar esa técnica solo empeorará la carga sobre tu cuerpo. Gritó Conan con fuerza. No hables, Conan. Necesito concentrarme. El Rinnegan púrpura de Nagato se cerró lentamente mientras ignoraba su advertencia. Usar esta técnica consumirá una enorme cantidad de chakra y forzará aún más mi cuerpo, pero vale la pena. Solo sintiendo dolor, se puede comprender de verdad el valor de la paz. Que vea el gran poder con el que el sabio de los 6 caminos creó el mundo. Solo sintiendo dolor, se puede comprender de verdad el valor de la paz, masculló Nagato con rigidez. Comenzó a reunir chakra frenéticamente dentro de su cuerpo. En un instante, brotó sangre de sus ojos, oídos, boca y nariz, pero no le prestó atención. Mientras reunía chakra, las palmas de Nagato convergieron en una esfera de chakra negra como la brea.
Chibaku Tensei, devastación planetaria. Nagato extendió la mano derecha, y la esfera de chakra negra salió disparada por la brecha que Konan había abierto, volando directamente hacia arriba. Esto es, en efecto, Chibaku Tensei. Kaoru, que se dirigía hacia el escondite de Nagato, vio a lo lejos una pequeña esfera negra volando hacia el cielo, bloqueando la luz del sol y emitiendo un extraño resplandor negro. Con el poder de la esfera negra, una fuerza gravitacional masiva comenzó a extenderse lentamente. El suelo empezó a temblar, los árboles enraizados profundamente en la tierra fueron arrancados, grandes extensiones de terreno se convirtieron en fragmentos gigantescos, y todo lo que había en el suelo comenzó a flotar hacia la esfera de chakra negra. Una espesa niebla y nubes oscuras cubrieron por completo el cielo. Las rocas arrastradas hacia la atmósfera superior fueron condensándose gradualmente en un pequeño planeta. Bajo esta gravedad inmensa, Kaoru también comenzó a flotar lentamente hacia arriba. Convirtamos la Tierra en un planeta juntos, Uchiha Kaoru. Una expresión retorcida apareció en el rostro de Nagato mientras rugía con ferocidad. Vertió todo su chakra en su cuerpo, añadiendo de nuevo la fuerza gravitacional del Chibaku Tensei. Este es el Chibaku Tensei capaz de sellar temporalmente al nueve colas. Es magnífico. Mirando con calma hacia el planeta que lo atraía hacia arriba, los labios de Kaoru se curvaron en una tenue sonrisa. Pero eso no es suficiente. Con un grito agudo, Kaoru extendió la mano. Una oleada infinita de chakra estalló, y al instante siguiente, un aura fría y abrumadora brotó a su alrededor. El suelo se congeló al instante, convirtiéndose en una capa de escarcha. Tumba helada. La esfera de chakra quedó al instante cubierta por una escarcha azul profundo. Kaoru agitó la mano con fiereza, y un imponente pilar de hielo salió disparado, congelando por completo todo el planeta. Resonó un sonido de congelamiento penetrante, capaz de reventar los oídos, como si solo esa franja de luz azul helada y escarchada llenara el mundo. Congélate. Fue como si el mundo entero temblara. Un imponente pilar de hielo azul selló todo el Chibaku Tensei en su interior, formando un elevado pico de hielo. En cuanto el enorme planeta en el cielo quedó congelado y sellado, todas las fuerzas de atracción cesaron. Las enormes piedras que aún flotaban alrededor del pilar de hielo comenzaron a caer desenfrenadamente. ¡Bum! 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 Incontables piedras al caer levantaron nubes de polvo y ceniza. Pero nada de esto podía ocultar la expresión de conmoción de Nagato en ese momento. Parecía haber olvidado todo el dolor de su cuerpo, aturdido únicamente por la visión de la montaña de hielo frente a él. El Chibaku Tensei en verdad fue congelado. ¿Qué clase de poder es este? Masculló Nagato con incredulidad, el corazón completamente desconcertado. La tumba helada es una técnica suprema de rango S de la bruja de escarcha, capaz de congelar por completo al objetivo. Consume una enorme cantidad de chakra, pero Kaoru, en su modo sabio perfecto, podía absorber constantemente energía natural de su entorno para reunir chakra, así que la demanda de chakra ya no era un problema. Bien, Nagato. Esto debería hacer que te portes bien por un tiempo, ya que perdiste tu movilidad. Tras sellar el Chibaku Tensei en hielo, Kaoru aplaudió suavemente, con una expresión ligeramente solitaria en el rostro. Pisó las piedras esparcidas y continuó avanzando. Si no fuera porque las piernas de Nagato habían sido destrozadas por el ataque de Ansho y no podía moverse, si pudiera concentrar todas las habilidades de su Rinnegan en una sola, tal vez aún podrían jugar juntos un rato. Pero, en este mundo no existen los y sí. No importa. Frente a mí, ya sean los 6 caminos de Pain o Nagato, el resultado sería el mismo. El Chibaku Tensei también falló. Dentro del árbol de papel, Nagato vaciló al hablar. De pronto, se le cerró la garganta y escupió una gran bocanada de sangre. Capítulo 372. Nagato. Gritó Konan con ansiedad, y corrió hacia él para darle palmaditas suaves en la espalda. No se me ocurre ningún método que pueda hacerle frente. El poder del Rinnegan, ¿acaso no es más que una broma frente a él? Susurró Nagato suavemente, todavía conmocionado por la escena anterior. Escondiéndose aquí, ¿eh? Eso los hace bastante fáciles de encontrar, sonó una voz calmada. Afuera, una luz cegadora se filtró cuando la figura disfrazada de un gran árbol hecho de fragmentos de papel fue arrancada. Bajo la intensa luz, Konan y Nagato no pudieron distinguir con claridad el contorno del visitante. Sin embargo, el tono siempre relajado de la persona y sus ojos carmesí revelaron claramente su identidad. Uchiha Kaoru. Con una emoción indescifrable, Konan pronunció lentamente el nombre. Danza de papel y lluvia de papel. Al ver la aparición de este temible enemigo, Konan se movió de inmediato.
El chakra irradió de todo su cuerpo, transformándola en incontables fragmentos de papel que formaron figuras afiladas y salieron disparadas hacia Kaoru. Igual que antes, señorita Conan, usted ataca a la más mínima provocación, dijo Kaoru con una sonrisa. Se mantuvo en su sitio, sin esquivar ni evadir nada, enfrentando la tormenta de papel afilado con una sonrisa amable. Incontables fragmentos de papel afilado lo cortaron sin cesar, y el polvo se levantó a su alrededor. Los fragmentos de papel afilado, diseñados con rapidez, regresaron velozmente al cuerpo de Conan, formando un ciclo de ataque interminable. En medio del humo y el polvo que se extendían, Conan cayó en profunda reflexión. ¿Por qué no esquivó ella? ¿Acaso pensó que ya lo había matado? Imposible, era un oponente formidable que incluso Pain podía manejar con facilidad. Si no me equivoco, creo que esta es la segunda vez que nos encontramos, señorita Conan. Y en ambas ocasiones, usted ha comenzado la pelea directamente, no recuerdo que tengamos algún rencor u odio profundo entre nosotros, ¿o sí? ¿De verdad, nada en absoluto? Poco a poco, los incontables fragmentos de papel que volaban y giraban a su alrededor se detuvieron. El polvo arremolinado se dispersó, y Conan miró conmocionada a Kaoru frente a ella, completamente ileso. Un esqueleto blanco, aparentemente formado por luz condensada, rodeaba a Kaoru. Los ataques de los fragmentos de papel golpearon los huesos repetidamente, pero sin ningún efecto. «Detente, Conan». En ese momento, el débil Nagato habló suavemente, deteniendo su ataque inútil. «No puedes con él. Uchiha Kaoru, debo admitir que tu fuerza está, en efecto, por encima de la mía ahora». El rostro de Nagato estaba lleno de desesperación mientras su Rinnegan púrpura miraba fijamente a Kaoru. Su tono estaba cargado de profunda tristeza. Este dios finalmente admitió que ya no era un dios. Al oír la voz de Nagato, Kaoru lo observó con detenimiento. Su cabello, con el característico carmesí vívido del clan Uzumaki, estaba despeinado. Su cuerpo estaba demacrado, cubierto de aterradores tubos negros que recorrían su espalda. Kaoru suspiró para sus adentros. El Rinnegan le otorgó a Nagato un poder enorme, pero también drenó su energía vital, era un arma de doble filo. Nagato siempre había sido nada más que una herramienta para que Uchiha Madara cultivara el Rinnegan. Recuerdo haberte advertido antes que no te opusieras a mí. De lo contrario, morirías a mis manos o a manos de ese hombre enmascarado. Ahora, he venido a cumplir esa promesa, dijo Kaoru con calma. En cuanto Kaoru terminó de hablar, el ambiente ya de por sí tenso se volvió sofocante de repente, como si el aire circundante se hubiera congelado. En efecto, tan pronto como las palabras de Kaoru salieron de su boca, incontables fragmentos de papel afilado volvieron a girar frenéticamente alrededor de Conan. No esté tan tensa, señorita Conan, dijo Kaoru con tono relajado, mirando su hermoso rostro aterrorizado. En realidad, todavía tenemos margen para negociar. ¿Qué tal esto? Nagato, entrégame tu Rinnegan, y podría considerar dejarlos ir a ambos. Finalmente, así que tu objetivo es obtener el Rinnegan, Uchiha Kaoru, resonó una voz llena de resentimiento. En ese momento, el rostro de Conan estaba helado. El Rinnegan le pertenece a Nagato. Es un tesoro de Amegakure, jamás dejaré que te lo lleves. Mientras hablaba, su chakra comenzó a agitarse desenfrenadamente. Parece que, tendré que usar esa técnica. ¿Quieres usar tus 6.000 millones de sellos explosivos conmigo? Dijo Kaoru suavemente. Al ver la expresión furiosa de Conan, ya sabía lo que ella pretendía. ¿Cómo conoces mi ninjutsu? Las manos de Conan se detuvieron de inmediato. Nunca antes había usado esta técnica, ¿cómo lo sabía Kaoru? Había sido lo mismo durante la pelea con Pain. Parecía estar muy familiarizado con cada uno de los poderes de Pain. ¿Qué es esto? Considéralo simplemente como una habilidad de mi Sharingan, respondió Kaoru con indiferencia, evitando dar una explicación clara. Sin embargo, te aconsejo que no lo hagas, porque no tiene sentido. Aunque lo uses, ahí sigue estando Nagato, que no tiene capacidad de moverse. ¿Estás segura de que tus 6.000 millones de sellos explosivos no lo harán volar a él también? Al oír las palabras de Kaoru, el cuerpo de Conan tembló levemente. Tras una lucha interna, finalmente bajó las manos. Kaoru tenía razón. Si activaba esa técnica ahora, Nagato también podría verse afectado. Al verla finalmente convencida y abandonar su ataque, Kaoru asintió con satisfacción. Luego volvió la mirada hacia Nagato, cuya vitalidad estaba gravemente drenada. ¡Qué tragedia!, suspiró Kaoru suavemente, mirando el rostro demacrado de Nagato. Su rostro, alguna vez apuesto, ahora estaba consumido y marchito.
Has experimentado incontables dolores y sacrificios, pero al final, no eres más que una herramienta que otros usan para revivirse a sí mismos. ¿Herramienta de revivificación de otros? ¿Qué quieres decir? Nagato quedó atónito y receloso ante sus palabras. Las cejas de Conan se fruncieron ligeramente. El dueño de ese Rinnegan no eres tú, sino Uchiha Madara. Uchiha Madara te los instaló cuando eras joven. Kaoru hizo una breve pausa. Escucha con atención. Hablo de Uchiha Madara, no de Uchiha Obito, ni de ese hombre enmascarado. Uchiha, Obito, murmuró Nagato con un tono complejo y sorprendido. Era la primera vez que oía ese nombre. Uchiha Obito, el hombre enmascarado. Podría ser. Un destello de comprensión cruzó las mentes de Conan y Nagato, como si hubieran captado algo, pero no lograban terminar de encajar las piezas. ¿No pensarán en serio que el que lleva esa máscara de mal gusto, fingiendo ser un tonto, es Uchiha Madara, o sí? Kaoru extendió las manos con actitud sarcástica y burlona. Fuera de Konoha, un grupo de Chunin finalmente llegó al lugar de la batalla de Kaoru contra Pain. Este lugar fue increíblemente fácil de encontrar, no hacía falta investigar, porque el alboroto causado por Kaoru y Pain había sido simplemente demasiado ruidoso. ¿Qué es esto? Kakashi y los demás Chunin se quedaron mirando con los ojos muy abiertos la escena frente a ellos. Vieron un imponente iceberg que se alzaba desde el suelo, cristalino y aparentemente sellando algún objeto desconocido en su interior. Junto al hielo, había un pequeño volcán activo. Toda la zona estaba plagada de enormes cráteres, como si hubiera sido bombardeada por meteoritos del espacio. Capítulo 373. Así es como se ve una batalla entre el Mangekyou Sharingan y el Rinnegan. Masculló Kakashi para sí mismo con asombro mientras observaba la escena desplegarse. Con razón Kaoru insistió en ir solo, rechazando nuestra ayuda. Con semejante poder, aunque hubiéramos intervenido, habría sido completamente inútil, solo habríamos sido una carga más para Kaoru, suspiró suavemente Kurenai. Bien, ahora no es momento para el asombro. Registren de inmediato la zona circundante. Kakashi recuperó rápidamente la compostura y dio la orden. ¿Sí? El equipo ninja asintió y comenzó la búsqueda. Informe. Hemos encontrado el cadáver de uno de los Pain. Informe. Se ha descubierto otro cadáver de Pain. Tras sus informes, 2 cuerpos fueron llevados ante Kakashi y los demás comandantes. ¿Por qué solo hay 2 cuerpos de Pain? Y tampoco hemos visto la figura de Kaoru. ¿Será que todavía siguen peleando? Kakashi reflexionó en silencio. Todavía no se daba cuenta de que, aparte de los 2 cuerpos, el camino Asura y el camino Deva, que habían quedado reducidos a partes, los otros 6 cuerpos ya habían sido reducidos a la nada por el abrumador ninjutsu de Kaoru. Continúen buscando el paradero de Kaoru, ordenó Kakashi. Pero en cuanto lo encuentren, no se acerquen imprudentemente. Creo que su batalla ya no es algo en lo que podamos interferir. A varios kilómetros de Konoha, la conversación continuaba. ¿Quieres decir? La expresión de Conan era fría, y con tono inquisitivo, preguntó. ¿Que ese hombre enmascarado no es Uchiha Madara, sino Uchiha Obito? Kaoru asintió suavemente, todavía con una tenue sonrisa. Eso no tiene ningún sentido. Tras la confirmación de Kaoru, el tono de Conan se volvió complicado y algo sorprendido. ¿Por qué Uchiha Madara le instalaría el Rinnegan a Nagato? Explicarlo como corresponde tomaría bastante tiempo. Solo daré un resumen a grandes rasgos. Kaoru sonrió levemente y continuó. Uchiha Madara ya era un anciano cuando despertó el Rinnegan. No estaba dispuesto a morir así que quiso usar el Rinnegan para revivirse a sí mismo en el futuro. La técnica de reencarnación, Nagato, tú la conoces, ¿verdad? Nagato asintió en silencio. Por esta razón, instaló su propio Rinnegan en ti, que llevas la sangre del clan Uzumaki, y planeó que usaras la técnica de reencarnación para revivirlo. El tono de Kaoru se oscureció. Y ese Uchiha Obito, en realidad es el portavoz elegido por Madara, encargado de guiarlos a ustedes para recolectar las bestias con cola y preparar la resurrección de Madara, examinó sus reacciones con una mirada juguetona. Pero este Obito, parece tener sus propios pequeños planes, así que hay ciertos desacuerdos sobre el propósito final del Rinnegan. Tras terminar, Kaoru se quedó quieto, observando sus reacciones. Conan y Nagato parecían estar contemplando si lo que Kaoru decía era verdad o no, y cayeron en silencio. ¿Podría ser realmente lo que él dijo? ¿Son todas nuestras acciones solo herramientas que otros están usando? Tras un momento de silencio, Conan finalmente rompió la quietud, mirando fijamente a Kaoru. ¿Por qué deberíamos creer lo que dices? No, no tengo intención de hacer que me crean.
Los labios de Kaoru se curvaron en una tenue sonrisa. ¿Creen que necesito su permiso para tomar el Rinnegan de Nagato? Al oír esto, Konan quedó momentáneamente atónita, y luego su expresión se ensombreció. Él no necesita que le creamos. Porque, con su fuerza, no hay nada que podamos hacer para detenerlo ahora. Al ver que Konan y Nagato volvían a guardar silencio, la sonrisa de Kaoru se intensificó aún más. Y no solo eso, sino que quitarle el Rinnegan a Nagato en realidad es algo bueno para él. ¿Algo bueno? El rostro frío de Konan mostró un asomo de confusión. ¿Quieres decir? Ya deberías haberlo notado, Kaoru señaló a Nagato, que estaba demacrado y esquelético, con su cuerpo consumido y los numerosos tubos negros insertados en la espalda. No es el dueño del Rinnegan, y aún así lo usa constantemente. Incluso el clan Uzumaki, con su abundante vitalidad y chakra, está empezando a flaquear. Si esto continúa, Nagato será devorado por el poder del que depende. En efecto, al oír las palabras de Kaoru, Konan miró en silencio a Nagato, ahora gravemente debilitado, cuyo cuerpo era impactante en su fragilidad, y no pudo evitar coincidir con su valoración. En ese momento, Nagato, que había permanecido en silencio todo este tiempo, de pronto habló. ¿Qué quieres con el Rinnegan? Su Rinnegan púrpura se clavó profundamente en el Mangekyou Sharingan de Kaoru, con tono amargo. Tu habilidad supera incluso al Rinnegan, entonces, ¿por qué aún así quieres? La verdad es que no necesito tus ojos, ni pienso usarlos para nada, Kaoru se encogió de hombros con indiferencia. Pero algo tan valioso como el Rinnegan, creo que es mejor que me quede yo con él. Bien, la sesión de preguntas y respuestas ha terminado. A continuación, es hora de... Mientras hablaba, el Susanoo de Kaoru volvió a surgir. Los huesos de luz extendieron un enorme brazo blanco, sujetando una espada gigante que de repente se abalanzó hacia Nagato, quien estaba completamente indefenso. Nagato. Resonó la voz destrozada de Konan. Crack. Crack. Incontables varillas de metal cayeron al suelo. Nagato, privado de su soporte, se derrumbó débilmente contra el suelo. Sus ojos Rinnegan miraban fijamente a Kaoru. El Rinnegan, los ojos de Uchiha Madara, ahora me pertenecen. Kaoru dio un paso adelante, agachándose ligeramente. Extendió la mano y examinó con cuidado las cuencas de los ojos de Nagato. Al ver la expresión gris y quebrada de Nagato, Kaoru retiró la mano. Buenos ojos, pero esta clase de mirada pronto desaparecerá. Uchiha Kaoru, si te llevas el Rinnegan de Nagato, ¿qué hará él después? Quedará verdaderamente ciego. Gritó Konan con ira. Eso no es asunto mío. Ya les hice un favor al no matarlos. Kaoru volvió a enderezarse, hablando con tono duro. Tú. Los ojos ámbar de Konan casi echaron fuego, y su boca hizo un mohín involuntario. Bueno. No me mires con esa cara. Al ver su rostro enfadado, Kaoru agitó la mano con impotencia. Ya basta. Entrega el Rinnegan, y usaré mi Sharingan como compensación. ¿Qué te parece? Así Nagato no quedará ciego. ¿Tú, quieres decir? Nagato miró los ojos de Kaoru, con un destello de sospecha en la mirada. Nagato, de verdad tienes bastante imaginación. El Sharingan que te daré no son mis propios ojos, dijo Kaoru con una sonrisa, negando la suposición de Nagato y sin molestarse en explicar más. Bueno, este es el mejor beneficio que se me ocurre darte. Eso es todo por ahora, terminó de decir, y tras formar sellos con las manos, golpeó el suelo con la palma. Técnica de invocación. Un bagre gris apareció en la escena. El Rey de los Ríos. Capítulo 374. Esto es, al ver la aparición del Rey de los Ríos, tanto Konan como Nagato quedaron atónitos. Este monstruo no había sido usado por Kaoru antes. ¿Cuántas cartas bajo la manga tiene este sujeto? Bien, antes de que le quite el Rinnegan a Nagato, ustedes dos se quedarán un rato dentro del vientre de este bagre. Kaoru le dio una palmadita al Rey de los Ríos frente a él y dijo con una sonrisa. ¿Quieres encerrarnos? Al oír esto, el rostro de Konan se llenó de ira. No es un encierro. Los estoy ayudando. Ahora que fallaron en capturar al Nueve Colas, si regresan a Amegakure, ese Uchiha Obito no los dejará en paz fácilmente. El Rinnegan, él también lo ha querido siempre. Además, los 6 caminos de Pain de Nagato fueron destruidos, dejando solo un cuerpo original lisiado. Ya no son rivales para él. Konan y Nagato guardaron silencio al oír las palabras de Kaoru. Nagato ya no contaba con la disuasión de Pain, y tal vez Uchiha Obito de verdad haría lo que decía. Bien, ya me cansé de hablar tonterías. Está decidido. Mientras Kaoru hablaba, el Rey de los Ríos abrió de par en par su boca sangrienta, extendió la lengua, y recogió directamente el cuerpo de Nagato, tragándolo hacia su vientre.
Nagato. Al ver a Nagato ser tragado sin ninguna resistencia, Conan lo llamó débilmente. Señorita Conan, ahora le toca a usted. Kaoru hizo un gesto invitándola, y la lengua del rey de los ríos volvió a extenderse. No uses esa lengua para envolverme, entraré yo sola. Mirando la lengua pegajosa, Conan frunció el ceño y dijo. Como quieras, sonrió Kaoru. HMPH. Conan resopló con frialdad, y no le quedó más remedio que arrastrarse por su cuenta hacia la boca sangrienta del rey de los ríos. Bien, con esto quedan resueltas las cosas por ahora. Calculando el tiempo, los demás ninja deberían estar por llegar pronto, murmuró Kaoru suavemente, y luego, con un gesto despreocupado, despidió al rey de los ríos, que regresó a la dimensión alterna. Tras encargarse de Nagato, Kaoru salió del árbol de papel y se dirigió de regreso a la aldea de Konoha. Kaoru volvió. Al ver el regreso de Kaoru, los Chunin de Konoha que lo habían estado buscando a él y a Pain gritaron con emoción. Hermano. Tuaner fue la primera en saludarlo, seguida de Igao Uzuki. Hermano, ¿estás bien? Kaoru, ¿estás bien? Preguntaron las dos mujeres al unísono. Estoy bien. Aunque Pain fue un poco difícil de manejar, no era rival para mí, sonrió Kaoru. Entonces, ¿qué pasó con los 6 caminos de Pain? Preguntó Kakashi frunciendo el ceño. Hablaremos de eso cuando regresemos a la aldea. Kaoru no respondió directamente, sino que le dijo eso a Kakashi. Está bien, acabas de pasar por una batalla y sin duda necesitas descansar. Kakashi asintió, de acuerdo con Kaoru. Dentro del edificio del Hokage, Kaoru explicó a grandes rasgos el proceso de derrotar a Pain. Describió cómo primero se encargó del camino Asura, luego del camino Naraka, y finalmente del camino Deva, pero eso fue todo. En cuanto a su encuentro con Nagato y Conan, Kaoru no mencionó ni una palabra. Después de encargarme de los 6 caminos de Pain, me retiré, resumió Kaoru. Entonces, solo te encargaste de los 6 caminos de Pain pero no del cuerpo original. En ese momento, Jiraiya habló, habiendo deducido, a partir de su batalla en Amegakure, que los 6 caminos de Pain eran todos cadáveres, y que el verdadero controlador era Nagato. Con esto, Nagato ya debería haber escapado de vuelta a Amegakure. Si vuelve a crear nuevos 6 caminos de Pain, será difícil atraparlo. Al oír las palabras de Kaoru, Tsunade frunció el ceño. Le pido disculpas, Okage-sama. Esta vez fue mi fallo el no haber eliminado por completo a ese Pain. Kaoru asintió hacia Tsunade, mostrando una expresión de remordimiento. Salvaste a toda la aldea de Konoha de las manos de Pain. ¿Cómo podría culparte? Tsunade sonrió y negó con la cabeza. Habiendo repelido la invasión de Pain él solo, no culparía a Kaoru por este asunto menor. Al contrario, merecía ser elogiado. Bien, esta batalla causó daños considerables a la aldea de Konoha. Todos, ayuden ahora con la reconstrucción de la aldea. Tsunade agitó la mano y dio la orden. Anteriormente, a unos kilómetros de la aldea de Konoha, una criatura flotante parecida a una planta de aloe observaba de cerca la situación. Nada menos que Setsu. No esperaba que ese Uchiha Kaoru fuera tan poderoso, dijo Setsu Negro. Sí, los autoproclamados dioses, los 6 caminos de Pain, parecían una marioneta ridícula frente a él, suspiró también Setsu Blanco. Vieron a Kaoru derrotar a los 6 caminos de Pain, entrar al árbol de papel donde Conan y Nagato se escondían, y tras un momento, salir sano y salvo. Finalmente, vieron a Kaoru reunirse con los ninja de Konoha y regresar juntos a la aldea. Kaoru entró al escondite de Nagato. Conan y Nagato probablemente fueron asesinados por él, dijo Setsu Blanco tras ver partir a Kaoru y a los ninja de Konoha. Si los mató o no, solo hay que verificarlo. No importa si Conan y Nagato están muertos, mientras el Rinnegan no haya sido destruido por ese Uchiha Kaoru, dijo Setsu Negro, y luego todo su cuerpo se hundió lentamente bajo tierra. Dentro del árbol de papel hecho por Conan, el cuerpo de Setsu volvió a emerger del suelo. Qué extraño, Conan y Nagato han desaparecido los dos. Setsu Blanco sospechó al ver el árbol de papel vacío. Pero claramente vimos a Uchiha Kaoru entrar solo aquí y salir solo. Conan y Nagato deberían seguir adentro, dijo Setsu Negro en voz baja, y luego echó un vistazo a las varillas de metal esparcidas por el suelo y cayó en profunda reflexión. Parece que se llevaron las varillas de metal que sostenían a Nagato, lo que significa que probablemente alguien se lo llevó. Ninjutsu espacial, esa es la única posibilidad, analizó Setsu Negro con cautela. Ese Uchiha Kaoru debió de haber usado algún tipo de ninjutsu espacial para llevarse a Nagato y a Conan. Maldición, ¿cuál es exactamente el propósito de ese mocoso? Pase lo que pase, primero deberíamos buscar a Obito.
Sin el Rinnegan, no podremos controlar la estatua Gedo del camino exterior, mucho menos recolectar las bestias con cola, dijo Setsu Blanco, con un rastro de ansiedad apareciendo en su rostro. Dentro del espacio creado por el Mangekyou Sharingan de Obito finalmente le explicó a Sasuke la verdad sobre Itachi. Aunque Sasuke ya la había oído una vez antes, de inmediato le expresó a Obito su disposición a seguirlo y formar su propio equipo halcón para vengarse de Konoha. Habiendo logrado su objetivo, Obito sacó a Sasuke del espacio, donde Suigetsu y Karin los recibieron. Suigetsu, Karin, ahora iremos a buscar a Go y formaremos un equipo de élite llamado Halcón, les dijo Sasuke. Y el objetivo de Halcón es una sola cosa, ¿qué es? Sasuke hizo una pausa. Capítulo 375. Destruir a la cúpula de Konoha, todos los involucrados en la tragedia de aquella noche deben ser masacrados. Dijo Sasuke con frialdad. Muy bien. Parece que finalmente sometí a Sasuke y lo hice mío. Al ver el rostro de Sasuke lleno de odio, el rostro de Obito bajo la máscara no pudo evitar esbozar una sonrisa. Su plan para ganarse a Sasuke finalmente se había cumplido. Bien, a continuación formarás tu equipo halcón. Si necesito tu ayuda con algo, te llamaré, terminó de decir, y con eso, el cuerpo de Uchiha Obito se retorció y desapareció del lugar. ¿Que te ayude? ¿Así que de verdad quieres convertirme en un peón, Uchiha Madara? Los ojos de Sasuke brillaron con una luz cautelosa mientras observaba la dirección en la que Obito había desaparecido. No soy tan simple como para dejar que te salgas con la tuya. Volviste pronto, dentro de un camión en el país de los ríos, Obito yacía perezosamente sobre una roca, contemplando el cielo. Al ver que una figura parecida a una planta se alzaba a su lado, preguntó con cierta sorpresa. ¿Cómo va todo? Pain ya debería haber capturado al 9 colas, ¿verdad? Continuó Obito, sintiéndose muy complacido tras haberse hecho con Sasuke. ¿De verdad estás tranquilo? La voz ronca de Setsu Negro sonaba inestable y tensa. ¿Qué sucede? Al notar que el tono de Setsu era inusual, Obito se incorporó y preguntó. ¿Ha ocurrido algo grave? Dijo Setsu Blanco, y Setsu Negro, disgustado, miró a Obito. Cuando interactuaste con Uchiha Kaoru por primera vez, te advertí que lo mataras. Sin importar si conocía nuestros planes o no, el poder del Mangekyou Sharingan es inseguro si no está bajo nuestro control. Pero no escuchaste. Ahora, Pain invadió Konoha, destruyendo solo unas cuantas casas de la aldea, y ni siquiera vimos la sombra del 9 colas. Pain fue derrotado directamente por Uchiha Kaoru, e incluso Nagato y Konan están desaparecidos. ¿Qué? Obito se quedó paralizado al oír esto, un aura amenazante emanando de él. No había esperado que las cosas se desarrollaran hasta este punto. Setsu miró a Obito, y luego le explicó cómo habían desaparecido Nagato y Konan tras la pelea. Los 6 caminos de Pain fueron derrotados con facilidad, e incluso Kaoru usó ninjutsu espacial para llevarse a Nagato y a Konan. El tono de Obito ya no era jocoso, sino sombrío. Derrotar a los 6 caminos de Pain no importa. La clave es el Rinnegan. Aprendiste de Madara cómo invocar la estatua Gedo del camino exterior, pero sin el Rinnegan, no puedes controlar la estatua. Sin eso, recolectar las bestias con cola no tiene sentido, masculló Setsu Negro con dureza. Descuidado, se maldijo Obito para sus adentros. De haber sabido que resultaría así, no habría dejado que Nagato fuera tras el 9 colas tan a la ligera. Ahora Nagato había desaparecido, y el Rinnegan no aparecía por ningún lado. No matar a Uchiha Kaoru en aquel entonces fue un error. Pensando que podría usarlo, lo dejó ir. Ahora, este tipo había pasado de ser un polluelo sin entrenar a convertirse en un águila que surca los cielos. Maldición. Debemos matar a Uchiha Kaoru y recuperar el Rinnegan. Dijo Setsu Negro con gravedad. Ese Uchiha Kaoru está ahora en Konoha. Es peligroso, pero tenemos que hacerlo. Uchiha Kaoru, susurró Obito suavemente, su único ojo visible destellando con una siniestra intención asesina. Hagámoslo así. Parece que esta vez tendré que actuar personalmente. Obito apretó el puño mientras miraba hacia el cielo despejado y hablaba. Konan y Nagato finalmente aceptaron la sugerencia de Kaoru porque no tenían otra opción. Kaoru podía tomar directamente el Rinnegan de Nagato sin ningún costo. Ya era poco común que ellos no lo lastimaran a él. Para Konan, este resultado no era malo. A lo largo de los años, había visto a Nagato llegar paso a paso hasta este punto tras la muerte de Yaiko. Cualquiera que fuera el verdadero propósito de Kaoru u otras ambiciones que tuviera, a Konan no le importaba. Su única preocupación era Nagato, su único amigo, y a Megakure. Kaoru no era hábil en el ninjutsu médico. Decir que era bueno en ello sería una exageración.
Sus habilidades médicas estaban solo a un nivel teórico básico. Por suerte, cuando Tsunade había realizado una cirugía en Wano, Kaoru había estado copiando todo el proceso con su Sharingan. Las cirugías de trasplante de ojos no eran técnicas difíciles, y como Kaoru tenía sus propios objetivos, realizó personalmente la cirugía de trasplante de ojos de Nagato. Una semana después, dentro de la base de la organización Reis. En una cámara secreta y profunda bajo tierra, Kaoru desató con cuidado las vendas que envolvían los ojos de Nagato. Ya puedes abrir los ojos, pero hazlo despacio. La primera vez que veas la luz y sientas el aire será muy incómodo, dijo Kaoru con calma, observando los ojos fuertemente cerrados de Nagato. Conan, a su lado, observaba con preocupación. Tras varios espasmos en los párpados, Nagato abrió lentamente los ojos, y luego los cerró de nuevo rápidamente. Después de repetir esto varias veces, una vez que sus ojos se adaptaron por completo a la luz y al aire, se atrevió a abrirlos por completo. Así se siente el Sharingan. Levantó la mano y se tocó suavemente la cuenca del ojo, girando los globos oculares. En sus pupilas escarlata, podían verse claramente 3 tomoe negros. Era distinto del Rinnegan, pero la visión era sorprendentemente clara. Este es el Sharingan que recolecté. No está al nivel del Mangekyou, pero es suficiente para ti. Kaoru examinó a Nagato con cuidado y explicó con calma. En realidad, este par de Sharingan lo había dejado Dance. Había muchos Sharingan como este, y como no estaban siendo usados, Kaoru se los instaló a Nagato para su propio propósito. Uchiha Kaoru, ya conseguiste lo que querías. Conan primero pareció aliviada al mirar a Nagato, luego dio un paso adelante y se colocó a su lado, con los ojos alerta y en actitud de advertencia mientras miraba a Kaoru. Su mensaje era claro. Ahora que Kaoru se había llevado el Rinnegan, era hora de que ellos se marcharan. ¿Quieren irse? Pero antes de eso, déjenme hacer una cosa. Kaoru ladeó la cabeza con una sonrisa juguetona. El Rinnegan de 3 tomoe en su ojo comenzó a girar y fundirse, y un extraño patrón de tomoe apareció al instante. El Mangekyou Sharingan. Sonrió levemente, y de pronto empujó a Conan a un lado, tomó a Nagato del cabello, y obligó a que sus miradas se cruzaran. ¿Qué estás haciendo? Conan, sobresaltada, gritó. Pero ya había adivinado lo que Kaoru estaba haciendo. ¿Era esto un genjutsu? No hagas nada precipitado, o él morirá, se burló Kaoru mientras ignoraba a Conan, mirando a Nagato. Esto no es el final. Ya que conseguí el Rinnegan, quiero aprender a usarlo. ¿Sabes por qué le di el Sharingan a Nagato? Porque puedo controlarlo a él, y también puedo controlarte a ti. ¿Controlar a Nagato? ¿Controlarnos? Engañados. Estafados por Uchiha Kaoru. Él nunca tuvo intención de dejarnos ir, todo fue su plan desde el principio. Exacto. Ahora saben mucho sobre mí y sobre Obito. Si los dejara ir ahora, me metería en problemas. Aunque no miraba la expresión de Conan, Kaoru podía adivinar sus pensamientos. Tras una leve sonrisa maliciosa, miró en silencio a los ojos de Nagato, con un tono que también llevaba un dejo de seducción. Dime todas las formas de usar el Rinnegan, incluyendo los métodos para los 6 caminos de Pain. Esta técnica prohibida tiene 2 métodos de sellado. Dime todo lo que sabes. Los ojos de Nagato estaban apagados, sus ojos escarlata llenos de confusión. Tras un breve silencio, Nagato comenzó a explicar cuidadosamente cómo controlar el Rinnegan, incluyendo cómo usar los 6 caminos de Pain y todas las técnicas relacionadas. Bien, entiendo, dijo Kaoru suavemente, soltando el agarre del cabello de Nagato. Uchiha Kaoru, maldito bastardo. Rugió Conan y se lanzó hacia él, pero al instante siguiente, una sombra destelló, y Conan ya estaba contra una pared con la mano de Kaoru alrededor de su garganta. ¿Puede ser más honesta, señorita Conan? Kaoru la miró con frialdad, su voz sombría. Le sellé el Sharingan a Nagato. En cuanto yo lo piense, él estará acabado. Si no quiere que muera, compórtese. Capítulo 376. Tú. Conan tiró con fuerza de la mano de Kaoru, con los ojos a punto de quebrarse de la rabia, luciendo muy parecida a una pequeña esposa maltratada. ¿Por qué no nos dejas volver a Megakure? Es nuestro territorio, ganado con tanto esfuerzo, y la gente de allá necesita nuestra protección. Casi gritando, Conan empleó todas sus fuerzas para decir estas palabras. Eres realmente ingenua. ¿Crees que Megakure sigue siendo de ustedes ahora? A estas alturas, ya han terminado así. En cuanto salgan de mi control, te garantizo que Uchiha Obito les quitará la vida de inmediato. Ya no les queda vida propia, ¿qué protección le pueden dar a Megakure? Tras terminar este severo discurso, Kaoru soltó el agarre que tenía sobre la garganta de Conan.
Ella cayó de rodillas al suelo de inmediato, tosiendo sin parar. Tú, desde el principio hasta el final, nunca tuviste realmente la intención de dejarnos ir, ¿verdad? Tras toser, Conan susurró, con una mirada de desesperanza y desilusión en los ojos. Ya te lo dije, en realidad los estoy salvando, suspiró Kaoru al verla en ese estado. Haz lo que creas conveniente. De todas formas, ya tomé mi decisión, y la vida de Nagato está ahora en mis manos. Al escuchar las palabras de Kaoru, Conan no pudo hacer más que poner una expresión amarga. Ah, cierto, Conan. La pierna de Nagato fue destruida por una trampa de Ans cuando te salvó. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? En ese momento, Kaoru preguntó de repente. ¿Por qué lo preguntas? Conan se quedó atónita al principio, y luego recordó el pasado sin querer. Probablemente, hace más de 10 años, supongo. Por su descuido, fue capturada, lo que llevó a la muerte de Yaiko y a la discapacidad de Nagato. A lo largo de los años, Conan había estado sumida en la autoculpa. Si hubiera sido más cautelosa en ese entonces, no habrían terminado así ahora. Entonces, ¿alguna vez pensaste en la posibilidad de que Nagato volviera a ponerse de pie? Continuó preguntando Kaoru. Que vuelva a ponerse de pie, murmuró Conan, con un dejo de esperanza incrédula. Sí, Conan, tú también debes querer eso. Kaoru se acercó a ella, se agachó y le tocó suavemente el rostro. Así, tu culpa podría aliviarse un poco, pero, ¿cómo podríamos lograrlo? Ignorando por completo el toque de Kaoru en su rostro, Conan gritó con fuerza. Es muy sencillo. ¿No tienen a alguien en Akatsuki llamado Setsu? Kaoru retiró la mano y volvió a ponerse de pie. Setsu, murmuró Conan, recordando a aquel que podía fusionarse con cualquier objeto, el Setsu blanco. Ese Setsu blanco no es una criatura común. Su cuerpo principal tiene muchas partes. Esos sujetos son humanos artificiales hechos con células del primer Hokage, con el poder de los Senju, suficiente para ayudar a Nagato a ponerse de pie otra vez. Explicó Kaoru con una sonrisa. Trasplántale una pierna de Setsu blanco a Nagato, y todo estará bien, de verdad podrá ponerse de pie otra vez. Nagato, del otro lado, miraba hacia el suelo y no dejaba de repetir esta pregunta. Al ver esta escena, Kaoru no pudo evitar sonreír. Él sabía cómo controlar el corazón de las personas. Simplemente amenazar y oprimir no funcionaba. Incluso si los subordinados obedecían por fuera, sus corazones no lo hacían. Solo combinando el premio y el castigo se podía ganar de verdad su lealtad. Esa era la manera de gobernar a las personas. Pero, ¿cómo encontramos a Setsu blanco? El rostro de Conan estaba lleno de ansiedad. Cuando Pain peleó contigo, él debió estar observando cerca. Ahora que hemos sido derrotados, Setsu también debe saberlo. Probablemente no sea fácil encontrarlo ahora, no hace falta que lo busquemos. Él vendrá a nosotros por su cuenta, dijo Kaoru con una sonrisa. Tenía muy claro que, en esta situación, tanto Setsu como Obito vendrían inevitablemente. Sin el Rinnegan, no podrían despertar a la estatua exterior de Gedo. El sueño de Obito no sería más que palabrería vacía, así que, para cumplir el sueño persistente de Rin, Obito haría cualquier cosa, sin importar el costo. Y Setsu blanco, al ser la voluntad de Madara, seguiría a Obito de forma natural. Setsu negro también vendría. Si el plan de Madara fallaba aquí, la resurrección de su madre, Kaguya, quedaría aún más lejana. Bien, quédense todos aquí por ahora. Tras decir esto, Kaoru dejó de prestarles atención a Nagato y Conan, y se dirigió directamente a la oficina que alguna vez fue de Dance. Rinnegan, Kaoru llegó hasta el escritorio, sacó de entre sus ropas un recipiente desinfectado y lo examinó con detenimiento. Dentro del recipiente, el Rinnegan púrpura con patrones en forma de ondas se encontraba sumergido. Ya sé cómo usar el Rinnegan y las técnicas de sellado, pero, ¿cómo debería usar estos Rinnegan? Reflexionó Kaoru. El Rinnegan es el ojo supremo despertado por Uchiha Madara, quien se trasplantó las células del primer Hokage antes de morir. Aunque parecía que bastaba con tener el poder del clan Uchiha y de los Senju para despertar el Rinnegan, Kaoru creía que no era así. Uchiha Madara y Hashirama son las reencarnaciones del primer y el segundo hijo del sabio de los 6 caminos. Para despertar el Rinnegan, Kaoru pensaba que probablemente hacía falta fusionar el chakra del primer y el segundo hijo del sabio. Incluso si fusionaba las células del primer Hokage, solo obtendría el elemento madera, no el Rinnegan, ya que él no era ni Indra ni Asura. Pero, ¿y el Rinnegan? ¿Y Madara? No eran más que recipientes de un poder inmenso, no dioses. Cuando Kaoru lo superara, él sería un verdadero dios. Mientras reflexionaba, Kaoru ya había decidido cómo usar el Rinnegan.
Como sabía cómo utilizarlo, no necesitaba trasplantárselo para ejercer su poder, si ese era el caso. En el país del agua, 2 ninjas de la organización Raíz corrían de vuelta hacia Konoha con gran apuro. Como habían obtenido suficiente información en ese viaje, necesitaban reportarla de inmediato. Sus máscaras parecen ninjas de la organización Raíz de Konoha. En ese momento, se escuchó una voz fría. El espacio frente a ellos se retorció, y un hombre con una máscara naranja apareció lentamente. ¿Quién eres tú? Al ver al recién llegado, los 2 ninjas de la raíz se quedaron paralizados, y luego apretaron los dientes. Su líder, Kaoru, les había dicho que, si se encontraban con este miembro enmascarado de Akatsuki, debían huir de inmediato. Esa era la prioridad máxima. A juzgar por sus expresiones, parece que me reconocen. ¿Fue Dance quien les dijo eso? Resopló Obito con frialdad. Sin decir más, los 2 ninjas de la raíz se dieron la vuelta y se prepararon para activar sus técnicas de teletransportación y escapar. ¿Qué está pasando? Mi chakra, justo cuando estaban a punto de huir, notaron de repente que su chakra se disipaba rápidamente. No dejaré que escapen así sin más. Confundidos, sus cuerpos quedaron de pronto envueltos en una membrana blanca, que poco a poco se transformó en la apariencia de Zetsu blanco. Técnica de esporas. Maldición, ¿qué clase de monstruo es este? Los 2 ninjas de la raíz estaban conmocionados y furiosos, pero Zetsu blanco los tenía enredados y no podían moverse. Huyen en cuanto me ven. Parece que puedo obtener información importante de ustedes dos. Mirando a los 2 ninjas de la raíz inmovilizados, el único ojo derecho visible de Obito destelló con una luz carmesí, y luego dio un paso al frente. ¿De verdad no se esperaban esto? Ahora, el líder de la organización Raíz ya no es Dance, sino Uchiha Kaoru, suspiró Obito después de usar un genjutsu en los 2 ninjas. Con su habilidad, convertirse en el líder de la raíz no es un gran problema, dijo Zetsu Negro. Pero, Obito, ¿has pensado en cómo lidiar con Kaoru? Incluso los 6 caminos de Pain fueron derrotados por él, y nosotros, habló de nuevo Zetsu Blanco, con la preocupación evidente en su rostro. No te preocupes. Tengo una técnica prohibida que puede encargarse de él. Ni siquiera Uchiha Kaoru podrá escapar de su control. Obito apretó los dientes, sus ojos se oscurecieron, y los 3 Tomoe del Rinnegan giraron lentamente. Al ver la expresión de Obito, Zetsu Blanco también esbozó una sonrisa. Ya veo. Así que es esa técnica, lo espero con ansias. Capítulo 377. Esperar siempre es lo más difícil, especialmente la espera antes de obtener aquello que más se desea, o antes de que comience una batalla. En Konoha, Kaoru esperaba en silencio la llegada de Obito. Kaoru sabía que Obito, sin duda, vendría. Sin el Rinnegan no podría despertar a la estatua exterior de Gedo, y el sueño de Obito no era más que palabrería vacía. Para cumplir el sueño persistente de Rin, Obito llegaría hasta donde fuera necesario. Con sus habilidades de manipulación espacial, su Mangekyou Sharingan, y un cuerpo trasplantado con el de Zetsu Blanco que le permitía usar el elemento madera, podía fusionar técnicas de elemento fuego y elemento madera con sus ojos espaciales para ejercer un poder increíble. En general, Obito no era alguien fácil de enfrentar. Pero, a los ojos de Kaoru, de no ser por esa habilidad ilusoria tan difícil de contrarrestar, su fuerza ni siquiera se compararía con la de los 6 caminos de Pain. Toda persona debe hacerse responsable de sus ideales y de sus actos. En la mente de Kaoru, Obito no era ni una mala persona ni una buena persona. Pero, ya que había decidido firmemente sus ideales, debía llevarlos a cabo sin titubear. Y sin embargo, en los momentos finales, hasta se dejó influenciar por Naruto. Aunque el genjutsu de Naruto es extremadamente poderoso, la mayoría de las personas no puede resistirlo. Eso también deja al descubierto las dudas internas de Obito. Pero Kaoru era diferente. Su propósito al llegar a este mundo era protegerse a sí mismo, proteger a su hermana y, de paso, dominar todo el mundo ninja. Reporte para el líder. 2 de nuestros agentes enviados a espiar al país del agua han sido asesinados. Shin llegó de repente a informar mientras Kaoru estaba sumido en sus pensamientos. ¿Asesinados? Kaoru frunció el ceño, y luego preguntó. ¿En qué condición están los cuerpos? Murieron por un ataque de elemento fuego a corta distancia, y su chakra fue casi completamente devorado, informó Shin. Elemento fuego, chakra devorado. Repitiendo esta frase, Kaoru comprendió rápidamente quién estaba detrás de esto. ¿A qué base pertenecen esos 2 ninjas de la organización Raíz? Preguntó Kaoru de inmediato. La tercera base, ubicada al suroeste de Konoha, respondió Shin. Así que Uchiha Obito ya vino a tocar la puerta tan pronto. Interesante. Una leve sonrisa apareció en la comisura de los labios de Kaoru.
usando su técnica de teletransportación, desapareció del lugar. En la tercera base de la organización raíz, hubo un destello de luz negra, y Kaoru, vestido con una túnica oscura, apareció con elegancia. Parecía que había llegado antes de lo esperado, más rápido de lo planeado. De pie sobre una plataforma elevada, Kaoru contempló la escena de la tercera base y dijo en voz baja: todos los miembros de la organización, escuchen. A cualquier intruso que entre a este lugar, mátenlo en cuanto lo vean, Uchiha Obito, incluso si vienes, ¿qué nuevas variables podrías introducir? Sí, ¿cuáles podrían ser esas variables? Como un diálogo a través del espacio y el tiempo, la figura de Kaoru se retorció y giró en el aire. Uchiha Obito, qué nombre tan perdido en el tiempo. Primero, una voz. Luego, una figura. Obito, con su máscara en forma de espiral, se quedó de pie en silencio frente a Kaoru. Uchiha Obito, qué nombre tan perdido en el tiempo, suspiró Kaoru suavemente. ¿Perdido en el tiempo? Obito soltó una risita, y luego negó levemente con la cabeza. ¿Te refieres a que el nombre en sí es largo, o al significado que hay detrás de él? ¿Quién sabe? Obito se encogió de hombros, mirando a Kaoru con un dejo de diversión. Pensé en muchas personas que podrían convertirse en obstáculos para mis ideales, pero jamás esperé que fueras tú, Uchiha Kaoru. Esta voz, este tono, Kaoru no respondió a la pregunta de Obito, sino que cerró los ojos para percibir algo. Parece que no solo estás interpretando a Madara. En el fondo, probablemente ya te veas a ti mismo como yo. Qué patético. Obito guardó silencio, sin responder al lamento de Kaoru, pero sus ojos ligeramente entrecerrados revelaban una sensación de opresión. Genjutsu. Susurró Kaoru con burla. Yo soy diferente a ti. Tú siempre fuiste el último de la fila, siempre detrás de Kakashi. Yo soy un genio. Que tú intentes usar un genjutsu conmigo, qué ridículo. Uchiha Obito, ¿cómo conoces ese nombre? Al ver que su genjutsu no había surtido efecto, Obito no tuvo más remedio que rendirse. Fingió no haber escuchado las burlas de Kaoru y, en cambio, preguntó eso. Adivina, Kaoru siguió burlándose sin responder. No importa cómo lo sepas, dijo Obito. Uchiha Obito ya desapareció. Al escuchar su nombre pronunciado de nuevo, un dejo de nostalgia y melancolía destelló en su único Sharingan expuesto. De todas formas, para mí ahora, ese nombre no significa nada. Uchiha Madara, es mi verdadero nombre ahora, declaró Kaoru en voz alta, recordando todos sus planes y el mundo que había imaginado, hablando con el tono de Uchiha Madara. Entonces dime, ¿dónde está Nagato? Preguntó Obito con fiereza, mirando fijamente a Kaoru. No es a Nagato a quien buscas, ¿verdad? Lo que quieres es su Rinnegan, ¿cierto? Respondió Kaoru con otra pregunta en lugar de contestar directamente. Obito guardó silencio, con su cautela intensificándose. ¿Por qué Kaoru, quien posee ese par de ojos, parece saberlo todo? ¿Habrá algo que él no sepa? Uchiha Obito, ¿crees que, teniéndome aquí, podrás llevarte el Rinnegan? Continuó Kaoru con calma, con un dejo de burla, mirando directamente a Obito. ¿Será así? Pero, ¿quién puede decir cuál será el resultado? El tono de Obito seguía siendo evasivo, pero la pesadez en su mirada delataba su agitación interna. No estaba en paz. Parece que el objetivo de Kaoru también es el Rinnegan. Lo que él no sabe es, ¿cuál es exactamente el verdadero propósito de Kaoru para querer el Rinnegan? Obito observaba la elegante figura de Kaoru, reflexionando cuidadosamente sobre sus verdaderas intenciones. ¡Qué confianza! Kaoru rió para sus adentros ante la actitud aparentemente despreocupada de Obito, pero sus ojos revelaban un destello frío. Si tienes tanta confianza, dijo Kaoru con una sonrisa burlona, extendiendo lentamente las manos frente a Obito. Entonces, si me quedo aquí parado ahora mismo, ¿qué tendrías que hacer para matarme? ¿Qué quiere decir con eso? Al ver el gesto de Kaoru, el rostro de Obito mostró confusión y duda. ¿Qué es esto? Quedarse ahí parado, dejando que lo mate. Kaoru conoce mi nombre, pero también conocerá el secreto de mi poder. Incluso los 6 caminos de Pain fracasaron, tal vez porque él conocía las habilidades de Pain. Señor Kaoru, necesita nuestra ayuda. Al ver a un extraño aparecer de repente en su base, los miembros de la organización salieron a la vista. Todavía no. Solo observen desde un lado, respondió Kaoru con calma, con su Sharingan aún fijo en Obito. Pero la escena frente a ellos era completamente desconcertante. Kaoru estaba de pie con confianza frente a Obito, como si lo invitara a atacar, y sin embargo Obito, el llamado Uchiha Obito, no parecía dispuesto a atacar a la ligera. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? Algunos de los desconcertados miembros de la organización miraban con confusión, sin saber qué pensar de la escena.
Capítulo 378. ¿Por qué todavía no haces tu movimiento? Mirando a Obito frente a él, que activaba constantemente su ilusión sin atreverse jamás a atacar de verdad, el rostro de Kaoru mostró una sonrisa burlona y despectiva. ¿Me tienes miedo? ¿Temes que ya haya descubierto tu secreto sobre el Mangekyou Sharingan, y por eso estás en guardia? Obito apretó los dientes con fuerza, sin decir nada. Kaoru había adivinado sus pensamientos más profundos, lo cual hizo que Obito se volviera aún más alerta y cauteloso. Entonces no necesitas preocuparte por eso ahora. Puedo decírtelo con claridad. Conozco tu habilidad. Es un ninjutsu espacio-temporal muy especial. Su esencia consiste en transferir tu cuerpo, o los objetos a tu alrededor, de un lado a otro entre el espacio real y el espacio alterno, continuó Kaoru. Y sus palabras cayeron como un trueno, sumiendo al instante el corazón de Obito en la oscuridad. Pero, antes de que Kaoru terminara de hablar, ignoró el cuerpo tembloroso de Obito por la conmoción y continuó. Puedes transferir cualquier parte de tu cuerpo, o tu cuerpo entero, instantáneamente hacia el espacio alterno o hacia afuera de él. Sin embargo, mientras estás en la ilusión, tu cuerpo no puede tocar objetos, así que no puedes atacar a tus enemigos. Solo sirve para defenderte. Y cuando absorbes otros objetos hacia el espacio alterno con tu Sharingan, no puedes usar la ilusión sobre ti mismo, dijo Kaoru con una sonrisa juguetona, revelando de un solo tirón todos los secretos del Mangekyou Sharingan de Obito. Maldición. ¿Cómo es que lo sabes todo? Obito finalmente no pudo contener su colapso y le gritó a Kaoru. Porque mis ojos pueden ver a través de tu futuro. Y tu futuro, solo es la muerte. Dijo Kaoru con frialdad, cargado de una intención escalofriante. Uchiha Obito, no eres más que un payaso escondido tras el poder del Mangekyou Sharingan. Antes de que Obito pudiera reaccionar, Kaoru se acercó más, y cada palabra fue derribando poco a poco las defensas mentales de Obito. ¿Me tienes miedo ahora? Estás de pie frente a mí, y ni siquiera tienes el valor de atacarme de verdad. Al ver la actitud y el tono agresivos de Kaoru, un destello de ira cruzó el rostro enmascarado de Obito. Sabía con claridad que Kaoru lo estaba provocando a propósito, pero, en el fondo, no pudo evitar sentir una oleada de furia. Rin y Kakashi son los mejores ejemplos, no puedes cambiar nada, no eres más que basura inútil, continuó Kaoru, desgarrando el secreto más profundo y reprimido de Obito. Cállate. Claramente herido por la mención de esos dos nombres, Obito finalmente no pudo contenerse y rugió con fuerza. Se lanzó hacia adelante como un misil, extendiendo las manos con ferocidad hacia Kaoru. Señor Kaoru, ¡cuidado!, exclamaron alarmados los miembros de la organización. No. Esto no es un ataque real en absoluto. Kaoru seguía de pie en silencio, en el mismo lugar. Al instante siguiente, el cuerpo de Obito atravesó extrañamente a Kaoru. ¿Tan seguro estás de que esto no es un ataque real? El único Rinnegan expuesto de Obito, bajo su máscara, destelló con un dejo de sorpresa. Con un ratón cobarde como tú, atreverse a atacarme directamente. Kaoru rió entre dientes mientras observaba la expresión conmocionada de Obito. ¿Ah, sí? Entonces vete al infierno. Gritó Obito con fuerza. Mientras atravesaba por completo el cuerpo de Kaoru, giró de repente y extendió la mano, sujetando la espalda de Kaoru. Kaoru ni siquiera giró la cabeza, siguió de pie en el mismo lugar. La mano aparentemente feroz de Obito atravesó el cuerpo de Kaoru como si este fuera un fantasma. ¿Eres realmente tímido, no? Todavía te da demasiado miedo agarrarme de verdad, dijo Kaoru sin piedad, dejando al descubierto el ataque fingido y el engaño de Obito. Tras ser completamente expuesto por Kaoru, Obito no se desanimó. Siguió extendiendo las manos, tratando de agarrar a Kaoru de nuevo, pero Kaoru no mostraba ninguna señal de resistencia. Al observar la expresión calmada de Kaoru, la mente de Obito se llenó de dudas. ¿Por qué puede estar tan seguro de que mi ataque no es real? ¿O acaso, en realidad está apostando? Entonces, lo arriesgaré todo. Los ojos de Obito destrellaron con una luz aguda a través de uno de sus Sharingan, ocultos tras la máscara. Esta vez, colocó una mano sobre el hombro de Kaoru, y el espacio circundante comenzó de inmediato a retorcerse en espiral. Al sentir el brazo de Obito de verdad apoyado sobre su hombro, y al percibir el espacio retorciéndose a su alrededor, Kaoru dedujo rápidamente que Obito ya estaba revelando su forma física, comenzando a usar el Kamui para arrastrarlo hacia su dimensión espacio-temporal. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Kaoru, completamente imperturbable. Obito, mientras usaba su Mangekyou Sharingan para absorber a Kaoru con el Kamui, alcanzó a vislumbrar la extraña sonrisa en el rostro de Kaoru. ¿Por qué? ¿Por qué Kaoru luce tan calmado incluso cuando está a punto de ser arrastrado hacia la otra dimensión?
El cuerpo de Kaoru también se retorció junto con el espacio, pero su sonrisa permaneció invariable. Obito apretó los dientes con fuerza. El momento estaba ya casi al alcance. Incluso si Kaoru quisiera hacer algo ahora, ya sería demasiado tarde. Justo cuando pensaba esto, el cuerpo de Kaoru desapareció de repente. ¿Qué? En ese mismo instante, Kaoru reapareció junto a Obito. ¡Maldición! Conmocionado, Obito se preparó de inmediato para detener la absorción de su Kamui y activar su ilusión, pero ya era demasiado tarde. Cuchilla del vórtice giratorio. Con una oleada de chakra concentrado y comprimido, Kaoru golpeó la máscara de Obito con la cuchilla del vórtice giratorio, casi a quemarropa. ¡Clan! Un estruendo ensordecedor, y toda la cabeza de Obito quedó destruida al instante. El espacio de la base de la organización se abrió con la explosión, formando un enorme canal. Obito ni siquiera gritó. Su cuerpo quedó reducido a un cadáver decapitado, y luego salió disparado como una bala de cañón a máxima carga, volando lejos y desapareciendo al instante. Todo quedó en silencio. Los miembros de la organización que estaban cerca observaban conmocionados lo que acababa de suceder, totalmente atónitos y sin entender qué había pasado. «Sal de ahí, Uchiha Obito». Tras noquear a Obito de un golpe, Kaoru se quedó de pie en silencio, en el mismo lugar, y le habló al aire vacío. «Sé que hace tiempo que usaste un sellado de sustitución para preparar el Izanagi en otro Sharingan». ¿Qué? Al escuchar las incomprensibles palabras de Kaoru, los miembros de la organización se vieron aún más confundidos. ¿Acaso Obito no había sido ya derrotado por él? De repente, en el aire frente a Kaoru, una figura real se materializó lentamente. Nada menos que Obito, quien apenas unos momentos antes había sido derribado por Kaoru. Capítulo 379. ¿Qué fue lo que acabas de hacer? Obito, recién resucitado con el Izanagi y reaparecido frente a Kaoru, aunque no se podía ver su rostro tras la máscara, debía tener una expresión de incredulidad. Maldición, después de haber sido alcanzado por el Amaterasu de Itachi la última vez, había vuelto a usar el Izanagi una vez más. ¿Todavía no te has dado cuenta? Kaoru extendió las manos con impotencia. De hecho, usé el mismo ninjutsu que tú. El mismo ninjutsu. Obito se quedó atónito al principio, y luego cayó en cuenta de repente. ¿Acaso, Kaoru también acababa de usar el Izanagi? Examinó con recelo el par de Manjeki Sharingan de Kaoru, que no mostraban señal alguna de cerrarse tras usar el Izanagi. Lleno de dudas, Obito entonces miró el cuerpo de Kaoru. ¿Acaso se habría trasplantado el Sharingan en otra parte? Durante la noche del exterminio, Obito y Dan se repartieron los Sharingan de los miembros caídos del clan Uchiha. Ahora que Kaoru se había convertido en el líder de la organización original de Akatsuki, no era extraño que poseyera múltiples Sharingan. No me mires con esa clase de mirada. No me he trasplantado otros Sharingan en el cuerpo, resopló Kaoru con frialdad. Entonces, ¿cómo hiciste el Izanagi? Preguntó Obito con ansiedad. Si quieres saberlo, te lo diré, dijo Kaoru con una leve sonrisa. Agitó la manga, y una criatura de unos 10 centímetros de largo salió de ella, cayendo al suelo. Esta criatura parecía un pequeño retoño, pero tenía brazos y piernas, y se veía bastante adorable. En el centro de este retoño había un único ojo, aunque en ese momento el ojo estaba cerrado. ¿Trasplantaste tu Sharingan en esta pequeña cosa, y lo usaste para hacer el Izanagi? Obito se quedó atónito, y luego negó con la cabeza con vehemencia. Imposible. El Izanagi solo puede funcionar si se trasplanta en tu propio cuerpo. Hacerlo de esta manera, nada es imposible. Kaoru se encogió de hombros. Dices que es imposible porque no entiendes de ciencia. Esta cosa era, en realidad, un producto de las investigaciones de Orochimaru. En aquel entonces, Kaoru le había llevado el Sharingan de Dance para que lo investigara. Orochimaru usó las células del primer Hokage y el Sharingan para crear este pequeño retoño. Sin necesidad de trasplantarlo en su propio cuerpo, este podía seguir usando las habilidades del Sharingan. Durante su batalla contra Sasuke, Orochimaru usó este pequeño retoño para lanzar el Izanagi. Ahora, Kaoru lo había usado para defenderse por completo de la ilusión de Obito, y de paso lo había matado sin mayor esfuerzo. No sé si hoy trajiste suficientes Sharingan. Kaoru no tenía planeado dejar que Obito muriera sin más. En cambio, con una sonrisa burlona, su carmesí Manjeki Sharingan recorrió a Obito con indiferencia. Si no trajiste los Sharingan adecuados para usar el Izanagi, creo que hoy podrías morir aquí. Bajo la mirada del Sharingan de Kaoru, Obito sintió que su corazón se congelaba por completo. Miedo, inquietud, pavor, todo tipo de emociones complejas inundaron la mente de Obito, y ya no se atrevió a activar el estado ilusorio del Kamui de su propio Manjeki Sharingan.
Sin atreverse ya a avanzar, Obito y Kaoru permanecieron de pie, uno frente al otro, en un tenso enfrentamiento. Pero lo que marcaba la diferencia era que todo el cuerpo de Obito estaba tenso, mostrando una actitud seria y cautelosa, mientras que Kaoru permanecía relajado, como si fluyera junto a las nubes, luciendo calmado y libre. Justo cuando los pensamientos de Kaoru daban vueltas, considerando qué método usar para, en apariencia, matar a Obito, la escena cambió de repente. Elemento Yin-Yang. Posesión espiritual. Sin que nadie lo notara, una sombra completamente negra brotó de repente, moviéndose a una velocidad indescriptible, como tinta esparciéndose, y atacó a Kaoru por la espalda. Esta sombra se movía a una velocidad extrema, y en un instante, un brazo negro atravesó de lado a lado el cuerpo de Kaoru. Tierra carmesí. Sin tiempo para pensar, al sentir su cuerpo invadido en un instante, Kaoru activó su habilidad de segador carmesí, transformándose al instante en agua de sangre, derramándose sobre el suelo. Esto es. Mientras la sombra se quedaba desconcertada, el agua de sangre se alejó rápidamente del lugar original, y volvió a formar la figura de Kaoru. Cuchilla del vórtice giratorio. ¡Boom! En la mano de Kaoru apareció un cuchillo giratorio cargado de chakra, que fue lanzado directamente. En medio del súbito embiste de la sombra oscura, Kaoru sintió un destello de luz ante sus ojos, y rápidamente perdió de vista a Obito. Entonces, un rugido ensordecedor y llamas cegadoras aparecieron desde el lado derecho. ¡Boom! Tras una fuerte explosión, el suelo bajo el ataque de Kaoru formó al instante un enorme cráter en forma de remolino, haciendo que todo el terreno temblara ligeramente. No le dio. ¡Qué velocidad! Kaoru observó el profundo cráter causado por la cuchilla del vórtice, y luego dirigió la mirada hacia donde estaba Obito. En ese momento, ya había una figura de pie junto a Obito. Más bien una masa de sombra completamente negra, semejante a tinta con forma humana, con solo los ojos mostrando un leve indicio de otro color. Ah, así que es eso. Debí haberlo pensado antes. Si Obito está aquí, Zetsu Negro definitivamente también vendría. El rostro de Kaoru estaba frío, pero mencionó con calma el nombre del atacante, con un dejo de interés. En efecto, esta persona que intentaba apoderarse del cuerpo de Kaoru no era otro que el tercer hijo de Kaguya, el producto del elemento Yin-Yang y la voluntad de Kaguya. Zetsu Negro. Apareciendo de repente, intentando usar el elemento Yin-Yang para poseer el cuerpo de Kaoru, esto estuvo cerca. Si no fuera por la habilidad heroica de mi Mangekyou Sharingan, Kaoru se tocó levemente los ojos. ¿Es posible que de verdad me hubieras poseído? Vale la pena señalar que, en la historia original, Zetsu Negro fue capaz de emboscar y matar a Uchiha Madara con una velocidad increíble. Incluso el propio Kaoru no había reaccionado a tiempo antes de que Zetsu Negro se adhiriera a él. Por suerte, Kaoru usó la técnica de la poza de sangre, que lo volvió temporalmente inmune a cualquier habilidad o daño, permitiéndole escapar del ataque de Zetsu Negro. Como respaldo final para resucitar a Kaguya, la ancestral progenitora del chakra, Kaguya Hime, sellada por el sabio de los 6 caminos y su hermano, usó el elemento Yin-Yang para crear una entidad de voluntad. En la historia original, Zetsu Negro asestó un golpe fatal a Madara bajo el estado de Jinchuriki del 10 colas, convirtiéndolo en un sacrificio para revivir a Kaguya Hime. Esta técnica y este poder exigían la seria atención de Kaoru. Es más, Zetsu Negro es el artífice oculto detrás de todo el universo de Naruto. Impulsó en secreto los conflictos entre Indra y Asura a lo largo de las generaciones, alteró las inscripciones de las tablillas de piedra del clan Uchiha, y provocó la victoria del clan en el juego del destino. Sus profundas maquinaciones mantuvieron a Kaoru en alerta desde un principio. Uchiha Kaoru. El nombre de Kaoru fue pronunciado en voz baja, con un tono inescrutable. Zetsu Negro, negro como la tinta, se veía algo misterioso, de pie sobre la plataforma elevada, contemplando a Kaoru, quien lucía como un emperador. De verdad eres una existencia insondable, murmuró Zetsu Negro en voz baja, con un tono sumamente complicado. Originalmente, yo tenía otro guión en mente, pero jamás esperé que el mundo ninja produjera a alguien como tú. La historia ninja. Todos los presentes, incluido Obito, quien impulsaba en secreto a Akatsuki, no lograban comprender el significado detrás de las palabras de Zetsu Negro. Solo Kaoru, de pie sobre la plataforma elevada, con una luz destellando en los ojos, comprendió de inmediato lo que Zetsu Negro quería decir. Capítulo 380. En efecto, como viajero en el tiempo, la repentina aparición de Kaoru hizo añicos todas las convenciones del mundo ninja.
Desde la perspectiva de Setsu Negro, quien había estado guiando e influyendo en la historia del mundo ninja desde tiempos antiguos, Kaoru, aunque fuera una existencia que superaba por completo sus expectativas, representaba un factor sumamente inestable. Setsu Negro, Obito, su objetivo hoy es el Rinnegan. Aunque sus propósitos puedan ser diferentes, es evidente, Kaoru, con un tono algo burlón, volvió a dirigir la mirada hacia Setsu Negro y Obito, a sus pies. Ya no tienen esa oportunidad ahora, parece completamente indiferente ante la aparición de Kaoru, pensó Setsu Negro en silencio. Quizás fue la aparición de Setsu Negro lo que le dio a Obito, quien había estado activando el Kamui con nerviosismo por el miedo, un poco de confianza. El ojo restante de Obito destelló en carmesí, y, mirando hacia arriba a Kaoru en la plataforma elevada, dijo: Uchiha Kaoru, no sé cuál es tu propósito para obtener el Rinnegan, pero el Rinnegan es una pieza indispensable en todos nuestros planes, por Rin, por el mundo ideal, hoy, pase lo que pase, no dejaremos que obtengas el Rinnegan. La mirada de Obito hacia Kaoru se volvió más resuelta mientras pensaba en su secreto más profundo y en su búsqueda de aquel mundo ideal. ¿Ah, sí? Entonces no me importa convertirlos a ambos en cadáveres. El tono de Kaoru era indiferente al hablar, y una atmósfera ominosa y sin límites comenzó a envolver a todos. Obito, aunque tu habilidad del Kamui te hace parecer una molesta cucaracha difícil de matar, ¿no tienes ningún otro método de ataque particularmente efectivo? Kaoru analizó rápidamente la situación, mirando a los dos que tenía enfrente. Lo más preocupante ahora es este misterioso Setsu Negro. Según la historia original, Setsu Negro no había revelado muchas de sus habilidades, pero fue él quien, él solo, emboscó y mató a Uchiha Madara en su forma de los 6 caminos. Aunque los detalles eran un misterio, Kaoru sabía que no podía darse el lujo de ser descuidado. Setsu Negro probablemente usa algunas técnicas del elemento Yin-Yang, pero él mismo no tiene forma física y representa la voluntad de Kaguya Tsutsuki. Aparte de las artes divinas y el elemento Yin-Yang, es posible que no tenga ningún otro medio efectivo para someterlo. En un instante, Kaoru ya había calculado las habilidades aproximadas de Setsu Negro. Uchiha Kaoru, eres extremadamente difícil de enfrentar, pero, todavía tenemos formas de pelear contra ti. Habló Obito, y, para sorpresa de todos, incontables Setsu blanco comenzaron a emerger del suelo. Estos Setsu blanco llenaron densamente todo el edificio del Hokage, y muchos de los miembros de la organización se vieron afectados por las esporas de Setsu blanco, comenzando a absorberles el chakra y quedando inmovilizados. ¿Qué son estas cosas? Maldición, mi chakra está disminuyendo. Muchos miembros de la organización se quedaron perdidos ante la repentina situación. De verdad trajeron a todo el ejército de Setsu blanco. Al ver la escena de Setsu blanco llenando todo el salón, Kaoru frunció el ceño. Ese tal Obito estaba dispuesto a darlo todo con tal de matarlo. Pero mejor así. ¿Acaso no les había prometido a Nagato y Konan que curaría las piernas de Nagato? Ahora, los materiales que necesitaba habían llegado. Todos los Setsu blanco, prepárense. Sigan el plan y ataquen a Kaoru con todas sus fuerzas. Obito hizo un gesto con la mano para dar la orden, y Setsu Negro, a su lado, pareció hundir su cuerpo, preparándose para atacar. ¿Seguir el plan? ¿Qué clase de plan podría derrotar a mi Susanoo? Kaoru, con un poco de diversión, esperó en silencio el ataque del ejército de Setsu blanco. Muévanse. Un Setsu blanco rugió, e incontables figuras se lanzaron hacia Kaoru. No de forma imprudente, sino con capas y niveles bien definidos. Ridículo, un montón de soldados rasos combinados siguen siendo soldados rasos. Estos inútiles Setsu blanco. Mientras hablaba, una gigantesca figura de luz se materializó, envolviendo por completo a Kaoru. El gigante de luz transformó al instante 6 brazos, blandiendo armas que giraban y destellaban. Los Setsu blanco que cargaban contra Kaoru todavía estaban lejos de él. Antes de que pudieran acercarse, fueron cortados en pedazos por la espada gigante en la mano del Susanoo. Carne y sangre salpicando, extremidades esparcidas, cuerpos mutilados. Esto ya no era una pelea, sino una masacre unilateral. Pero Obito, por su parte, no se atrevía a atacar a Kaoru imprudentemente con el Kamui. Durante la absorción y liberación de objetos, su cuerpo no podía ocultarse en la otra dimensión. Además, Kaoru tenía al Susanoo protegiéndolo, lo cual hacía imposible que Obito tocara el cuerpo de Kaoru. Esto es el infierno. La escena frente a él se sentía tan familiar. Cuando Rin murió, él parecía haber hecho lo mismo, sin pensar en nada, solo masacrando. ¡No! La realidad es el infierno. Desde la muerte de Rin, esto nunca ha cambiado. La masacre de Kaoru hizo temblar a Obito por dentro.
Dudó brevemente de sí mismo, luchó internamente, pero esa duda fue pasajera. En verdad, este es un poder que solo puede desbloquearse con el Mangekyou Sharingan. El Susanoo, dijo el Setsu negro de Obito con admiración. Defensa perfecta, ataque poderoso. Este es un ninjutsu formidable que combina el ataque y la defensa. Si no hubiera tomado aquella decisión tan tonta en su momento, ya tendría el Susanoo ahora. Pelear contra Kaoru no sería tan agotador. Obito frunció el ceño ante las palabras de Setsu negro. Suspiró para sus adentros. Si no hubiera sido tan blando de corazón en aquel entonces, al darle su ojo izquierdo a Kakashi. No, aparte del Susanoo, la propia fuerza de Kaoru es increíble. Se suponía que mi ataque sorpresa tenía un 100% de éxito garantizado, pero él lo contrarrestó con ese extraño ninjutsu. Yo estaba seguro de que funcionaría a la perfección. La voz de Setsu negro se volvió más ronca. A diferencia de un mundo caótico, el mundo ninja de hoy todavía ve guerras ocasionales, pero están bajo control. Comparados con aquella era, la fuerza de los ninjas ya no tiene comparación, ninjas nacidos en medio de la batalla constante. Pero el desempeño de Kaoru se siente como si me llevara de vuelta a aquella era pasada. ¿Qué quieres decir? Obito arqueó una ceja. Esa afirmación sonaba extraña. ¿A qué se refería exactamente con aquella era pasada? No, no es nada. Solo una tenue conciencia de Madara, mi verdadero cuerpo, sintiendo un poco de nostalgia al ver lo que ocurre frente a mí, respondió Setsu negro, con un tono profundo, apenas perceptible, de seriedad en los ojos. Au. Ah. Incontables Setsu blanco rugieron mientras pisoteaban los restos y cadáveres de sus compañeros, lanzándose hacia Kaoru. Mientras tanto, Kaoru, como un dios de la muerte, cosechaba vidas. Bien, debería actuar ahora. Obito apretó los puños, activó su ilusión y desapareció al instante. Momentos después, Obito reapareció detrás de Kaoru, sin que nadie supiera en qué momento había conseguido una larga katana, blandiéndola hacia Kaoru. Al mismo tiempo. Elemento fuego. Danza del vendaval de fuego. El único ojo derecho visible de Obito estalló en llamas arremolinadas. Uchiha Obito, Kaoru frunció el ceño. El elemento fuego y la katana de Obito golpearon el Susanoo de Kaoru, pero ni siquiera apareció una grieta. La mente de Kaoru reaccionó, y uno de los brazos del Susanoo se lanzó al instante contra Obito. Ilusión. Justo cuando el Susanoo estaba a punto de atacar a Obito, este activó rápidamente su ilusión para esquivarlo. Al instante siguiente, Obito retrocedió, y una vez más surgieron incontables Setsu blanco. Esto es tan problemático. No pudo evitar decir Kaoru. Estos Setsu blanco eran débiles individualmente, pero en gran número, sus oleadas de ataques hacían que los alrededores de Kaoru se llenaran de figuras y cadáveres de Setsu blanco, irritándolo enormemente. La espada del Susanoo destelló, cortando el aire, dejando atrás mitades seccionadas de cuerpos de Setsu blanco. La rociada de bruma hizo que Kaoru frunciera levemente el ceño, parpadeando por un instante. Elemento fuego. Danza del vendaval de fuego. La voz sombría de Obito resonó desde atrás. Kaoru abrió los ojos y se dio la vuelta. El mismo elemento fuego, junto con su espada, se dirigió contra el Susanoo.